Si pueden ir buscando Segunda de Pedro, capítulo 1, que vamos a comenzar una nueva serie de estudios. Vamos a estar hablando en Segunda de Pedro en cuanto a apreciando el regalo. Quiero decirles que estoy muy gozoso de estar aquí con ustedes en esta mañana. Esta es una iglesia que amo tanto. Es la iglesia que me dio a Cristo, es la iglesia que dio a Cristo a mi familia también. Es la iglesia que me formó para servir al Señor también. Entonces estoy muy gozoso de estar con ustedes también. La iglesia de San Pedro Sula les manda muchos saludos. Estamos muy agradecidos con lo que el Señor está haciendo aquí y por el apoyo que han sido para nosotros en todo este tiempo también. Y como iglesia en San Pedro seguimos orando por ustedes, que el Señor los pueda seguir usando para hacer la obra que el Señor quiere. Vamos a orar en esta mañana, que el Señor nos pueda guiar en su palabra y que nos puede edificar a cada uno de nosotros. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos como tu iglesia, Señor, alabándote a ti y exaltando tu nombre, Señor. Yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que tú nos guíes en el estudio de tu palabra, que tú nos ayudes a ver tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Quiero pedirte que tú edifiques tu iglesia en esta mañana, Señor, que tú afirmes tu palabra en nuestros corazones, Señor. Quiero pedirte que tú nos des corazones humildes, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Y obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana y a salir con una actitud diferente, Señor, entendiendo qué es lo que tú anhelas de nosotros. Y te pedimos tu gracia, Señor, para que podamos aplicarlo a nuestra vida diaria, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y amén. La Biblia nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y de este es el regalo que vamos a hablar, de la vida eterna. Ahora, ¿cómo comienza la vida eterna? Viene conociendo a Dios, conociendo a nuestro Señor. Y pensando en esto, yo quiero en esta mañana que ustedes mediten. Si nosotros preguntamos en la calle, aquí en Tegucigalpa o en todo Honduras, ¿cuántos conocen a Dios? ¿Cuánta gente va a levantar su mano y va a decir, yo conozco al Señor en este tiempo? Mucha gente dice eso. Pero en esta mañana yo quiero comenzar con un pasaje en Mateo capítulo 7, que son palabras de Jesús. Mateo capítulo 7, y vamos a leer el versículo 21. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, miren lo que van a decirle al Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué es lo que la gente busca en este tiempo? Todas estas cosas, profetizar, hacer milagros. Y en este tiempo piensa que los que hacen estas cosas son los más espirituales, son los que conocen al Señor realmente. Pero miremos lo que el Señor les va a contestar a estas personas. Y entonces les declararé, ¿qué les va a declarar? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que vamos a ver en esta noche, vamos a hablar del conocimiento de Dios. En esta noche, digo yo, mañana. Vamos a hablar del conocimiento de Dios y vamos a estar hablando de entendiendo el conocimiento de Dios. Y vamos a ver 4 elementos de lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿Qué es el conocimiento de Dios? ¿Qué efectos trae a nuestras vidas? Si usted dice que conoce a Dios, usted debe de ver estos elementos en su vida. Y yo quiero animarles a estar meditando en esta mañana y ver cada elemento de los que vamos a ver. ¿Eso es real en mi vida? ¿O qué es lo que tú quieres mostrarme, Señor? Y en esta actitud quiero que vayamos a Segunda de Pedro, hoy sí, capítulo 1, y vamos a comenzar en el versículo 1, primero viendo
¿Quién escribe la carta y a quién se dirige? Primero dice el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana es quién escribe la carta. Y dice, ¿cómo se presenta Pedro? Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y vamos a ver en esta mañana qué significa siervo de Jesucristo. La Biblia nos dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados y hechos siervos de Dios. Si nosotros conocemos a Dios, somos siervos de Dios. ¿Y qué espera Dios de sus siervos? ¿Cuál es la idea de un siervo? Son aquellas personas que Dios usa para extender su reino entre los hombres. Son esas personas que dedican su vida para poder compartir el evangelio, para que muchas personas puedan conocer a Dios. ¿Esto es lo que Dios anhela solo de los pastores o lo anhela de todos los que son sus siervos? ¿Qué piensan? Y yo quiero animarles, como si usted dice que es una persona que conoce al Señor, usted es un siervo del Señor. Y el Señor quiere que usted extienda su reino en donde usted esté, en el trabajo, en su casa, en su vecindario. Yo quiero animarle a ser siervos del Señor. ¿A quién le escribe Pedro? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, ¿a quién se dirige? Dice a los que han alcanzado. La idea de los que han alcanzado es de los que han recibido la fe de Dios. La Biblia nos dice en Efesios 2, capítulo 8, dice que porque por gracia sois salvos. ¿Y cuál es el medio para que venga la gracia de Dios a nuestras vidas? La fe. Y Efesios 2:8 dice que no proviene de nosotros, sino que es un don de Dios. Yo creo que como hombres nosotros podemos producir fe. Pero ¿qué sucede con nuestra fe cuando es producida por nosotros? En los problemas nuestra fe se queda corta. Pero ¿qué sucede cuando yo recibo la fe de Dios? Lo que la fe de Dios viene a ser un firme a mi vida. Me mantiene firme. Me mantiene delante de Él. Y por eso, Pedro, me encanta lo que dice. Al final dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pregunta, ¿hay diferentes tipos de fe en el Señor? ¿O yo tengo la misma fe que ustedes? Tenemos la misma fe de Pedro. Y lo que yo veo en esta parte es Pedro mostrando cuán valiosa es nuestra fe, porque viene del Señor. Y cuán valiosa es nuestra fe, porque nos sostiene en nuestros momentos difíciles y críticos. Ahora vamos a ver el primer elemento entonces en cuanto a conocer a Dios, ya entendiendo esta parte. Y la meta de la carta es que Pedro quiere mostrarle algunas verdades a las personas que está escribiendo en cuanto al regalo, en cuanto a la vida eterna. Entonces vamos a hablar 4 elementos. Vamos a ver el primero, entonces, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, el primer elemento que vamos a ver es cuál es el propósito del conocimiento. Y si usted se fija, al final del versículo 4 dice, y bueno, nos dice un montón de cosas y al final nos da un que eso nos muestra el propósito, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, el propósito del conocimiento es poder participar de la naturaleza divina.
Ahora la pregunta es, ¿qué es participar de la naturaleza divina? Miremos lo que dicen los versículos. Vemos cómo habla del conocimiento de Dios y en el versículo 3 nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, en esta parte Él nos muestra que Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cuáles son las cosas que Dios nos da? Dice todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y lo que esto nos está diciendo es que Él nos da todo lo que nos lleva a la vida y a la piedad. Y la idea de vida y piedad es un sinónimo de participar de la naturaleza divina. Y ya vamos a ver lo que es participar de la naturaleza divina. Ahora, pensando en este verbo que nos ha dado, el tiempo verbal es un perfecto. Y la idea de un perfecto es algo que sucede en un punto de mi vida, pero que puedo ver efectos en el presente. Entonces, son las cosas que Dios nos da, que nos llevan a la vida y a la piedad, y que se van a mostrar en este tiempo en la tierra, ¿sí o no? Dios va a hacer una obra en nosotros y se va a mostrar en este cuerpo. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, ¿qué más dice? ¿Cómo fue dado todo esto? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo vienen estas cosas? ¿Todos los hombres tienen estas cosas que nos llevan a la vida y a la piedad? No, solo los que conocemos a Dios. Este es el medio por el cual Dios usa. En el momento que yo conozco al Señor, Él empieza a darme todas estas cosas, las que yo necesito para poder participar de su naturaleza divina. Ahora viene por el llamamiento también. No es porque yo soy bueno, no es porque yo soy mejor que otros. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No piense que usted está aquí porque usted buscó al Señor. Usted está aquí porque Dios lo llamó y Dios lo buscó. Él fue el que hizo todo, Él se encarnó, Él vivió en este mundo, murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él fue levantado de la tumba. Y todo esto lo hizo para llamarnos, para darnos la vida eterna. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ganarnos esto. No podemos hacer nada para ganarnos la vida eterna. Si estamos aquí es porque el Señor nos llamó y el Señor obró en nuestros corazones. Y por eso pudimos reconocerlo a Él. Y por eso pudimos conocer a nuestro Dios. Ahora, vamos a ver qué es la idea de participar de la naturaleza divina. Pero antes de eso dice, me encanta esta parte que dice, que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuál es la base de las promesas que Dios nos ha dado? Dice, su gloria y su excelencia. ¿En qué descansan las promesas de Dios? En su gloria y en su excelencia. Podemos confiar en sus promesas entonces. Y Dios nos ha dado una prueba. ¿Cuántas promesas Dios nos ha hecho? ¿Desde cuándo fue escrita la palabra de Dios? Miles de años atrás. ¿Cuánto la Biblia profetizó en cuanto al Mesías? Y ahora nosotros en este tiempo vemos que todo se cumplió exactamente como Dios lo había escrito. ¿Por qué? Porque su base está en la gloria y en la excelencia de Dios. Podemos confiar en las promesas del Señor entonces. Dios va a cumplir sus promesas, Dios siempre va a ser fiel. Y Dios siempre va a cumplir sus promesas. Ahora, ya entendiendo eso, dice, al final, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo es que participamos de la naturaleza divina? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo y a causa de la concupiscencia. ¿Cuánta corrupción hay en este mundo? Y la idea de corrupción está hablando de pudredumbre, podrido. Ahora, ¿cuál es la causa de la pudrición del mundo?
la concupiscencia que hay en nosotros. Ahora, ¿cuál es la idea de concupiscencia? Concupiscencia, la idea con concupiscencia es algo que me destruye, que me lleva a la decadencia. Es un deseo por lo prohibido. Es un deseo por algo que a Dios no le agrada. Ahora, ¿cuál es la idea con esto? Dios nos hizo con deseos a todos nosotros, ¿sí? Pregunta, ¿Dios nos hizo con deseos en cuanto al sexo? Somos seres sexuales nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya no nos gusta lo que el Señor nos dio en cuanto a ese deseo normal, sino que ya no solo quiero una mujer, quiero 2 o 3 por lo menos. Esto es un deseo normal que Dios me ha dado, pero fuera de control, desenfrenado, fuera de sus parámetros, fuera de su voluntad. Entonces ya no quiero una sola, quiero 3. O si no, también, por ejemplo, Dios nos hizo con deseos en cuanto al alimento. Sí, ¿verdad? Pero ya no quiero 2 chuletas, quiero 5. Ese se nota que quiero 5 en San Pedro, ¿verdad? Ese es lo malo. Estoy siendo de mal ejemplo en esta parte. Entonces la idea de nuestra concupiscencia es un deseo, pero un deseo que nosotros hemos desenfrenado, que está fuera de control, que no tengo ningún control sobre él y empiezo a hacer cosas que están fuera de los parámetros bíblicos que Dios me ha dado. Esta es la idea de concupiscencia. Entonces, ¿cuál es la idea de participar de la naturaleza divina? Primero tiene que ver con que yo reconozca mi concupiscencia. Yo necesito reconocer cuáles son esos deseos que yo tengo que están fuera de la voluntad de Dios, que están sin control. Pregunta, ¿yo tengo la misma concupiscencia que la de ustedes? Cada uno sabe cuáles son los problemas que tiene. Y esta es la meta, poder reconocer cuáles son esos deseos que están fuera de la voluntad de Dios. Ahora, solo es reconocerlos. Necesito renunciar a esos deseos, entendiendo que a Dios no le agradan. Y una vez que renuncie a ellos, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer la voluntad de Dios. Ahora una pregunta, ¿para esto yo necesito reconocer cuál es la voluntad de Dios? Porque si no, no la voy a poder hacer. Y esto nos lleva a nuestro segundo elemento. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para conocer a Dios? Vamos a ver el siguiente versículo, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conocer a Dios? Primero me dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Pregunta, ¿quién debe de poner toda la diligencia? ¿Dios o nosotros? Cada uno de nosotros. Pregunta, ¿yo puedo poner la diligencia por usted mismo? Esto es algo personal. ¿De quién depende el conocer a Dios entonces? De cada uno de nosotros. Y es responsabilidad mía. Pero nosotros en este tiempo, ¿qué hacemos? No, el pastor no me ayuda. No, es que la persona que me discipula no me ayuda. Pero ¿de quién muestra la palabra de Dios que de quién es la responsabilidad de que usted crezca? Es suya. Ahí está diciendo, poned diligencia. Ahora, ¿cuál es la idea de poner diligencia? Hacer todo lo necesario. Y eso depende de mí. Yo necesito ver qué es lo necesario que tengo que hacer para hacer las cosas con perfección, para hacer las cosas como el Señor quiere. Esta es la meta de poner diligencia. Y la idea con esto tiene que ver con prontitud primeramente. ¿Qué es prontitud? Ustedes han escuchado un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La idea de prontitud es comenzar ya, no el siguiente segundo. Es algo que yo necesito también ponerle esmero. La idea de esmero tiene que ver de hacerlo con sumo cuidado y atención. Una vez me contaban la historia de un hombre que fue donde un sastre
Y él le decía al sastre, despacio que llevo prisa. ¿Cuál es la mejor manera de hacer las cosas? Con sumo cuidado y con mucha atención. Porque cuando yo estoy haciendo las cosas con cuidado y atención, yo voy a poder fijarme en los detalles. Yo voy a poder saber y a poder anticiparme. Si yo hago esto, debo de tener cuidado por el otro lado. Esta es la idea de hacerlo con esmero. Y la otra parte tiene que ver con interés. La idea de interés tiene que ver con valor. Yo necesito valorar esta parte. Yo le hago una pregunta. ¿Qué tan valiosos son sus hijos para usted? Son súper valiosos. Que no importa que usted tenga nietos o tataranietos, usted siempre va a ver a su hijo y lo va a cuidar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los aman, porque son muy valiosos para ustedes. ¿Y qué está dispuesto usted a hacer por su hijo? ¿Está dispuesto a dar su vida? ¿Está dispuesto a hacer lo necesario para verlo bien, sí o no? Y esta es la misma idea con poner diligencia. Yo necesito entender que lo que Dios me va a mostrar ahorita es algo valioso y que necesito hacer lo necesario y ponerle interés a esto para que esto pueda ser real en mi vida. Ahora vamos a ver en qué el Señor quiere que seamos diligentes, porque el problema es que muchos aquí dirían, yo soy diligente, pero usted está haciendo diligente en lo que Dios lo ha puesto a hacer o en lo que usted quiere. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice, que tengamos diligencia. Dice el versículo 5 nuevamente, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Entonces, ¿en qué debemos de poner diligencia? En añadir esta lista de cosas que Dios nos va a dar. Y la idea de añadir, bueno, es un imperativo y lo que nos está diciendo es suplir lo necesario. Yo tengo que estar seguro que yo tengo lo necesario para poder hacer lo que Dios me manda, para poder vivir como Él quiere. Ahora, la idea de qué es lo que debemos de suplir. Pregunta, ¿ahí me está diciendo que añada fe o que a mi fe le añada otra cosa? A mí no me está pidiendo que añada fe. ¿Por qué no me pide el Señor que añada fe? Porque la fe es de Él y Él me la dio ya. Simplemente tengo que recibirla y ahora mi trabajo no es poner la fe, porque esa es la base. ¿Qué pasa si la base no está puesta, que es la fe, y empiezo a poner otras cosas sin tener la base? Va a caer. Por eso yo necesito estar seguro que conozco al Señor. Ahora, una vez que yo estoy seguro que tengo la fe de Dios, ahora sí Él me está diciendo, ponga diligencia en añadir estas cosas. Haga lo necesario. ¿Cuál es la primera? Dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la idea de virtud? Es la idea de nuestra fe es tangible, la podemos ver. Yo no puedo ver ni mi fe y mucho menos la de ustedes. Pero ¿cómo nuestra fe se puede hacer tangible? Es la idea de mostrar nuestra fe en la vida diaria. Es increíble que en este tiempo usted va a buscar trabajo y muchas personas dicen, yo soy cristiano. ¿Y qué dice la gente de los trabajos? No, yo no quiero nada con los cristianos. Váyase. Es increíble ver que en accidentes, cuando chocan, la persona dice, no se preocupe, yo soy cristiano, yo le voy a pagar. ¿Y qué le dice la persona? Págueme ya mejor, no esperemos mañana. ¿Por qué la sociedad está así con los cristianos? Porque los cristianos no le hemos añadido virtud a nuestra fe. Nosotros debemos demostrar nuestra fe en nuestra manera de vivir, con la actitud en que vivimos. ¿Cuál es la idea de vivir por fe? A veces pensamos que vivir por fe es vivir del aire. Entonces decir, no tengo dinero, voy a raspar la tarjeta y al final de mes tú me vas a proveer para pagarla, Señor. ¿Eso es vivir por fe? No, ese es un engaño. ¿De dónde dice la Biblia que proviene nuestra fe? Que nuestra fe proviene de escuchar la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Entonces, ¿qué es vivir por fe? Si nuestra fe viene de la palabra de Dios, ¿qué es vivir por fe?
vivir conforme a principios bíblicos. Que cada cosa que me dice la palabra de Dios, y si yo tengo fe en eso, ¿qué necesito? ¿Cómo la muestro? Obedeciendo la palabra de Dios, viviendo conforme a parámetros bíblicos. Esta es la manera en la que usted va a añadir virtud a su fe, mostrando la fe que Dios le ha dado. No nos presentemos con nuestra boca, que nuestras acciones hablen por nosotros, que nuestra vida hable por nosotros, que nuestra actitud hable por nosotros. Y a nuestra virtud, ¿qué hay que añadir? Dice, conocimiento. ¿Cómo añadimos el conocimiento? Viene de la palabra de Dios. Debo de buscar la verdad de Dios. Debo de esforzarme en pasar tiempo en su palabra. Porque si no paso tiempo en su palabra, ¿puedo tener fe? ¿Puedo entender lo que Dios quiere de mí si no paso tiempo en su palabra? Yo quiero animarle a poner diligencia en esta parte. Estudiemos la palabra de Dios. Busquemos su voluntad, entendamos su voluntad entendiendo las escrituras. Y al conocimiento que sigue, dominio propio. Y muchos hablan de dominio propio como autocontrol. Pero la idea más del dominio propio no es tanto lo que yo me controlo, sino que qué tanto yo le estoy dando mi vida al Espíritu Santo para que Él la controle. Por ejemplo, si alguien me pega en la cara, ¿qué creen ustedes que voy a querer hacer yo? Me quiero abrir y darle más duro más bien. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero si mi vida está siendo controlada por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer en mi vida? Me va a mostrar que eso a Dios no le agrada y me va a ayudar a perdonar a esta persona y a mostrar el amor. Esta es la idea de dominio propio, que ya no actúo por mi concupiscencia, sino que estoy actuando conforme a la voluntad de Dios. Porque el Señor, porque el Espíritu Santo es el que controla mi vida. Y bueno, impresionante oír de Pedro, que era el que estaba hablando esto. Después de que él decía que caiga fuego del cielo, Señor, y los consuma. Estar viendo en Pedro esta parte de que haya dominio propio en las personas. ¿Fue real en Pedro eso? ¿Qué piensan? Sí fue real. ¿Qué más? Y al dominio propio, paciencia. La idea de paciencia tiene que ver con constancia, con mantenerme firme. Esta es la idea de paciencia, mantenerme firme en los momentos críticos, que cuando vienen las tentaciones, ¿qué es lo que va a hacer nuestra fe? Me va a mantener firme. Voy a decir, no, Satanás quiere que vaya por este lado, pero Dios quiere que vaya por este lado. Y voy a hacer tu voluntad, Señor. Solo Dios nos puede mantener firmes. Solo el conocimiento de Dios no va a dejar que nos tambaleemos. Y a la paciencia, piedad, dice. Piedad tiene que ver con dedicación. Y es impresionante cómo nosotros buscamos a dedicarnos en algo, a darle la importancia a algo. Yo recuerdo que antes de conocer a Cristo, mi papá tiene familia hasta en los lugares más recónditos de Honduras. Y por la casa de mi papá desfilaron muchas personas. Y normalmente eran ancianas de 80, 85 años las que iban a la casa. Y sus viajes no eran fáciles como ahora, que ahora vamos en carro con aire acondicionado. Sus viajes eran muchas veces que a veces montaban en una bestia 1 o 2 horas. A veces venían de 5 a 7 horas en un bus. Y cuando llegaban a Tegucigalpa, ¿qué es lo único que quiere hacer con un viaje de 7 horas uno? Solo quiere ir a la cama, a acostarse. Pero era impresionante ver estas ancianas que llegaban a la casa de mi papá y me decía, Miguel, ¿podés llevarnos a tal lado? Y lo que ellas querían era que mi papá la llevara a un lugar donde habían unas estatuas, en donde ellas llegaban que le habían hecho promesas a esas estatuas. Y miré muchas ancianas hasta caminando hincadas, cumpliendo promesas que le habían hecho a esas estatuas. Y esta es la idea de dedicación, que estoy dispuesto a hacer lo que sea para poder agradar a la persona a la cual yo estoy dedicado. Ahora, nuestra dedicación, ¿a quién debe de ser? ¿A un hombre? ¿A estatuillas? ¿O a quién debe de ser nuestra dedicación? A Dios. Y esta es la idea de piedad,
que yo debo de dedicarme al Señor, debo de buscar sus cosas, debo de agradarle a Él, debo de vivir como Él me pide, debo de vivir conforme a su carácter. Y después de piedad, ¿qué sigue? Afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? Tiene que ver con amor entre hermanos. Ahora, ¿de qué hermanos está hablando aquí el Señor? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Qué piensan? ¿O en la fe? Está hablando de hermanos en la fe. ¿Cuál es la diligencia que yo debo de poner para cumplir esta parte? ¿A dónde es que yo veo a mis hermanos? En la iglesia. ¿Debo de congregarme para poner diligencia en esto? ¿Qué tan importante debe ser la congregación para mí? Y la idea de congregarnos, ¿para qué es? Para animarnos a vivir para el Señor, para alabar a nuestro Dios juntos. ¿Cómo nosotros animamos en esta parte a cuidar a la congregación? Normalmente, ¿cómo se mira? Llega alguien y se queja: Marco, estuve enfermo y no me llamaste la semana pasada. ¿Esta es la manera como el Señor quiere que nos animemos? ¿A quién está dando la responsabilidad del Señor ahí? ¿A los pastores, a los líderes, a otros miembros de la iglesia o a usted? Está dándonos a nosotros. Debemos de poner todo lo necesario, debemos de poner diligencia por estar pendiente de nuestros hermanos, por mostrarle amor a nuestros hermanos, por estar pendientes de sus necesidades, por estar pendientes de suplir las necesidades que tienen también. Este es nuestro trabajo. Y cuando yo hago eso, ¿qué creen que va a pasar también? Otras personas van a estar pendientes de mí. Si usted quiere que estén pendientes de usted, ¿qué tiene que hacer usted primero entonces? Estar pendientes de otros. Y en la medida que usted esté pendiente de otros, usted puede animar a otros, tanto enseñando como por su ejemplo también. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Este es en lo que el Señor quiere que nos ejercitemos. Y al final dice, al afecto fraternal, ¿qué hay que hacer? Amor. Y no está hablando de nuestro amor, aquí está hablando del amor de Dios. Porque ¿cómo es nuestro amor? Nuestro amor es egoísta. Mientras mi esposa me trata bien, vamos súper bien, yo te amo, hasta el fin del mundo. Pero cuando ya mi esposa me empieza a tratar mal, ¿qué decimos nosotros? No, Señor, tengo que cambiarla ya. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo fue el amor de Dios? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué merecíamos nosotros? El infierno. Eso es lo más seguro que nosotros teníamos. Pero el amor de Dios, ¿qué hizo? Se encarnó y murió por nosotros para dejarnos en el infierno, ¿o para qué? Para llevarnos a morar con Él por la eternidad. El amor de Dios busca lo mejor para los demás, no para Él. ¿Y qué es lo mejor que nosotros le podemos dar a la gente? ¿Qué fue lo mejor que Cristo nos dio? La salvación. ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos dar a las personas también? La salvación. De esta manera debemos demostrar el amor con otras personas, buscando la salvación de otros, buscando la santidad de otros. Vamos a ver el siguiente elemento, versículo 8, dice el 8, porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Enfocarnos en el llamado de Dios. Al final, en el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice que Él nos llamó para que viviéramos en santidad. Dice que Él nos amó y amó con llamamiento santo. ¿Qué es lo que el Señor anhela de sus hijos? ¿Qué es lo que el Señor anhela de los que conocen a Dios?
su santidad